Entre agosto y octubre del 2011, digo esto porque las fuentes varían y yo no lo recuerdo muy bien, en la colonia San José Río Verde de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, un joven de poco más de 20 años, llamado José de la Luz Maldonado, capturaría la atención de todos los medios locales e incluso nacionales, al afirmar que se había hecho ni nada más ni menos que de un hada auténtica que había logrado capturar en un frasco. El relato, un poco más extenso, refiere que José, de oficio albañil, se encontraba arrancando guayabas de un árbol, cuando de pronto observó una figura brillante que capturó por completo su atención. Al principio creyó que podía tratarse de una luciérnaga, pero cuando la tuvo en sus manos, se percató de que tenía unas alas peculiares y era color verde, por lo cual, aunque él no creía en cuestiones sobrenaturales, terminó concluyendo que se trataba de un hada. Más aún porque, según su testimonio, la criatura, de silueta femenina, todavía palpitaba lentamente, como si estuviera moribunda, hasta que, en efecto, perdió la vida en su presencia, en algo que él describía como una escena muy triste, aunque al mismo tiempo conmovedora, pues en un inicio, cuando vio la luz cerca de él, consideró que se trataba de una señal de su padre, que había fallecido años antes. Como sea, aún sin creerse propietario de tal prodigio, José corrió a compartir su descubrimiento con otros vecinos de su localidad, quienes, de forma mucho más pronta, aceptaron como una realidad que se trataba de un ser mitológico. La noticia corrió como la pólvora, y en cuestión de días, el pequeño pueblo, y en especial los alrededores de la casa de José, estaban inundados de foráneos, curiosos y con deseos de conocer a la dichosa hada, un asunto que recuerda mucho a lo del ángel de los Simpson. La oleada de visitantes se había salido de proporción. La gente en verdad terminaba creyendo, o al menos resultaba desconcertada sobre el tema del cadáver del hada albergada en un frasco con formol, sin importar el calor inclemente de la zona y las largas filas de espera para poder apreciarla. Y José, como una forma de ordenar las cosas, y puede que quizá también viendo una oportunidad de negocio, fijó turnos, estableció horarios, y estipuló una suerte de cuota voluntaria de recuperación, tanto para pasar a verla como para poder tomarle foto. Y la gente, sin quejarse mucho, aceptó pagar. Pero no solo eso, sino que ya entrados en calor, se comenzó a vender mercancía como playeras y llaveros. Haciendo de nuevo el paralelismo, solo faltaron los ceniceros. Se estima que fueron al menos 300 personas las que fueron a visitar a la llamada Hada de Oblatos, nombre referenciado por el lugar donde está el pueblo. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse presentes con reportajes y entrevistas, pero llegados a este punto, tomando en consideración las imágenes que has estado viendo durante estos minutos, sería lógico creer que, una vez que gente de otros lugares vio las imágenes de aquella supuesta criatura, toda la magia se esfumaría. Después de todo, era una simple figura de plástico. Para cualquiera resultaría obvio. Quizá la discusión más seria sobre el asunto es si se trataba del personaje de Avispa de los X-Men o de Campanita de Peter Pan. Pero era una simple figura de plástico barato que comprarías por 10 pesos, casi $1 de la época, en cualquier mercado callejero. Cuando el tema se descubrió, mucha gente estaba indignada. No podían creer el engaño. Y por su parte, la Procuraduría del Estado instó a los afectados a levantar una denuncia formal, algo que no tenía mucho sentido, ya que recordemos que lo que se pagaba era a criterio de cada visitante, y a veces eran cifras tan minúsculas como 3 pesos, y nadie los había obligado a pagar, así que nunca hubo un conflicto legal. Y hasta aquí podría llegar la historia, un simple bulo obvio al que gente demasiado crédula prestó atención. Por desgracia, el protagonista de esta historia tendría un desenlace fatal. José terminó vilipendiado por todas las personas de su comunidad. Aquellos vecinos y conocidos con los que había crecido le manifestaban un odio total. Y unos años después, una noche de septiembre de 2017, cuando el hombre regresaba a su casa después de comprar algunas cosas para preparar su cena, un vehículo le cerró el paso y una ráfaga de al menos 10 disparos le fueron propinados dejándolo tirado en el suelo. Nadie fue en su ayuda. De hecho, tardó un tiempo considerable hasta que su cuerpo fuera descubierto, y nunca se supo con certeza a qué se había debido la agresión. Si andaba en malos pasos o si se trató de una exagerada venganza de quienes aún le tienen resentimiento por el engaño. Podría decirse que el hada, al final, terminó siendo una maldición para él. Inicialmente pensaba abordar los casos recientes de videos generados con inteligencia artificial, los cuales ya han llegado a ser demasiado convincentes como para hacer dudar, o de plano creer a más de uno, como aquel donde una vista en helicóptero mostraba una anaconda de tamaño familiar nadando por el río Amazonas. Me fue imposible no recordar aquel otro bulo que creo haber mencionado en un episodio anterior de esta serie,
Y aunque sé de sobra que una anaconda no llega a esos tamaños y era seguro que se trataba de un video hecho con IA, la perfección del mismo me hacía dudar. Aunque luego fueron apareciendo más videos exagerando todavía más el tamaño de las anacondas hasta el límite de lo absurdo. Ya solo faltaba que abarcaran todo el maldito Amazonas. También podemos mencionar aquel popular video sobre un supuesto canguro de apoyo emocional al que se le niega la entrada a un vuelo y que mucha gente llegó a creer. De nuevo, una situación inverosímil, pero en la que mucha gente terminó cayendo, no tanto por creer en el asunto, sino porque era difícil asimilar que se trataba de inteligencia artificial. Después de todo, todos sabemos que los videos hechos de este modo son horribles. ¿En qué momento se volvieron tan perfectos? La velocidad a la que avanzan es alucinante. Justo uno de los temas que tenía pensado abordar era el por qué los videos con IA lucían tan espeluznantes, pero a estas alturas como que ya no tiene mucho caso. Y es que sí, ya todos sabemos que vivimos en la época de la inteligencia artificial, vemos cosas de ella en todas partes, y aunque podría asegurar que de aquí a 5 años toda la novedad se habrá desvanecido y habremos aprendido a discriminar las cosas generadas con ella, hoy en día estamos viviendo en una revolución tan grande como la que probablemente se vivió con la estandarización de Internet en su momento. Y como todo lo que es novedad, siempre surgen lados polarizados. Desde aquellos que odian con odio jarocho cualquier cosa que tenga un atisbo de ser trabajado con esta tecnología, hasta aquellos que te quieren vender que es una revolución a la que debes sí o sí prestar atención y ser partícipe para tu propio beneficio. Y ni siquiera sé cuál de los dos lados me parece más lamentable. La IA está aquí, y es algo que no va a cambiar. Van a intentar colarla por todos lados, y tener conocimiento de ella será algo clave. Es como cuando a inicios de siglo muchos artistas veían con desdén crear dibujos en digital, que es que porque no se sabía de la técnica, materiales y todo lo que conlleva pintar o dibujar en físico. Se hablaba de que ya ni siquiera sabrían hacer una línea recta, porque ahora el programita les hacía todo. Y como se ha comprobado, al final ese odio terminó mermando. Y del lado contrario, y en un caso un poco más reciente, cuando aparecieron las criptomonedas, y algunas tuvieron éxito, de repente salieron un montón de mequetrefes a intentar vender la idea de que cada proyecto nuevo que se crea tiene potencial de éxito y será el próximo Bitcoin. Pero el mundo de las criptos terminó dividido en dos partes: ser tan arriesgado como una carrera de caballos o tan aburrido como el de las acciones tradicionales, ya que tienes que estudiar mucho y tener muchísima suerte para pegarle a una oportunidad, además de no dejarte llevar por la ambición. A lo que voy con esto es que al final del día, la IA de momento solo es una herramienta más a la cual deberemos adaptarnos, no pensar que es una maldición infernal o un regalo del cielo. Justo mientras escribo el guión de este video, me sale la noticia de que ChatGPT perdió una partida de ajedrez contra un emulador de Atari 2600. Tecnología de hace 50 años, más especializada y todo, pero igual arcaica. El asunto tiene fallos, y si has usado IA para intentar crear un trabajo bien estructurado, te habrás dado cuenta de ello. Es una completa basura y le encanta inventarse fuentes. Sin embargo, también es cierto que tiene sus ventajas. No por nada Google, en estos momentos, está contrariado de cómo un considerable porcentaje de la gente ha dejado de usar su buscador para recurrir a cualquier IA para buscar información, e incluso su propia integración de Gemini les juega en contra. Porque la gente ya no tiene que revisar 5 o 10 páginas distintas atascadas de anuncios y texto basura para buscar cómo pelar una naranja. Reciben la información que quieren más rápido, e incluso con asesoramiento de ser necesario. Este puesto, más que abordar un caso específico, creo que es para intentar darle un enfoque más sensato al tema. Y a todo esto, ¿por qué las telenovelas de gatos hechas con IA son tan adictivas? Los bulos compartidos a través de correo electrónico entre finales de los 90 y la primera década de los 2000 son tantos que no darían solo para un video, sino para todo un iceberg, pero estos son tan dispersos que es difícil aglomerarlos sin que se te pase alguno, y este es un caso de esos que suelen pasar por debajo del radar. Sin ir más lejos, lo encontré en el popular sitio Snopes, dedicado a desmentir cosas, pero es una entrada de 1999, pero la historia es incluso más vieja que eso. Compartida por medio de emails de cuentas de AOL o Hotmail, esta se trataba de la historia de una mujer quien, junto a su hija, habían ido a almorzar a la cafetería de Neiman Marcus, una prestigiosa tienda departamental con sede principal en Dallas, Texas. La mujer cuenta que decidió probar la galleta especial del lugar, la cual era muy deliciosa, pero que cuando preguntó a los empleados si podían compartirle la receta, estos, muy molestos, se negaron. La mujer no se rinde
y termina negociando pagar para que le den dicha receta y que lo carguen a su cuenta. Días después, cuando recibe su estado bancario, ve que hay un infame cobro de $250. Ella creyó que serían $2.50, pero el precio que termina pagando es una locura. Así que, molesta por ello, con dicha receta en su poder y con la gente de aquel negocio jactándose de que nadie podría emularlos, decide compartir vía correo electrónico la receta para que cualquiera pueda hacerla, y así arruinarle las cosas a esos malhechores e incitando a difundirla a cuanta gente sea posible. La receta no es nada fuera de lo común, y la historia a veces varía, cambiando el restaurante y el postre, pero en esencia contando lo mismo. Una persona víctima de una injusticia de un lugar elitista que decide bajarlos de su nube difundiendo el secreto a la gente común. La típica historia con la cual mucha gente congenia. Para empezar, esta leyenda urbana no nace propiamente con la galleta de Neiman Marcus. Según se ha podido saber, parece que la historia original nace en la década de 1960, involucrando a un postre llamado pastel de terciopelo rojo, servido en el prestigioso hotel Waldorf Astoria de Nueva York, involucrando también un cobro absurdo de $350. Y de ahí fue mutando hasta llegar a la versión difundida por correo electrónico. Sobra decir que la historia tiene bastantes inconsistencias. Para empezar, incluso si existiese una receta tan especial, es obvio que no la dejarían ir tan fácil. Si no, pregúntenle a Coca-Cola. E igual, años después, la gente de Neiman Marcus terminó respondiendo al tema, señalando otras cosas, como que, para el año en que la historia estaba cimentada, ellos solo aceptaban tarjetas American Express, por lo que no sería posible que la señora de la historia recibiera un cargo en su tarjeta Visa, como señalaba el relato, que ellos no cobran por ninguna de sus recetas, y que para empezar, la galleta en cuestión ni siquiera existía en primer lugar. En un movimiento aprovechando la fama del bulo, crearon su propia galleta de chispas de chocolate y proporcionaron gustosos la receta a través de internet para que cualquiera pudiera imprimirla y hacerla en casa, jugando un poco con el deseo de la gente por probar ese alimento tan especial, pues es casi seguro que incluso con la receta disponible no faltaron quienes quisieron ir a probarla al propio lugar. Un movimiento de mercadeo inteligente si me lo preguntan. Siguiendo con los bulos de correo electrónico, el siguiente debe ser uno de los más raros de los que he leído, ya que se trata de un supuesto virus informático que parecería más algo sacado de la creepypasta de la Fundación SCP. En noviembre de 1994, a varias personas comenzó a llegarles un correo a su bandeja de entrada, con una algo anticipada felicitación navideña, o a veces sin ella, pero cuyo foco principal era advertir sobre un peligrosísimo virus informático que supuestamente llegaba a través de un correo electrónico con el asunto Good Times, el cual sería capaz de borrar los controladores del disco duro de tu computadora e incluso, en casos más extremos, hacer explotar el monitor. Pero no solo eso, ya que como recomendación se decía que debías eliminar o evitar descargar cualquier correo que viniera con dicho asunto. En las versiones más alocadas se decía que incluso solo leerlo, aunque fuese unos momentos, podría resultar dañino, e incluso una versión advertía de leerlo con los ojos cerrados, lo que sea que eso signifique. Entonces sí, cualquier cosa que viniera bajo el título Good Times y que llegara a tu correo electrónico debía ser desechada cuanto antes, y tenías que advertir a todo el mundo sobre esto. La realidad es que dicho virus ni siquiera existía. El gobierno de Estados Unidos salió tiempo después a aclarar eso, pero la paranoia de las personas no se detuvo. Incluso se habló de una versión contraria de este virus llamada Bad Times, que se decía hacía cosas tan irreales como cambiar la configuración de tu refrigerador para que tu comida se derritiera o se echara a perder. Hoy en día me supongo que esto es posible con uno de esos refrigeradores modernos, pero recuerden que estamos hablando de 1994, y Bad Times también podría desmagnetizar tus tarjetas de crédito dejándolas inútiles, arruinar el funcionamiento de tus VCR o proporcionarle a tu exesposa tu nuevo número telefónico. Aguanta, esto ya suena más a proyección del que escribió el disque virus. Hubo otras versiones de Good Times que buscaron darle más sentido al asunto, como que el virus se pondría a escribir código ASCII a lo loco, causando un desbordamiento del buffer, o que si no se detenía a tiempo, la computadora entraría en un bucle binario infinito de complejidad n. Eso ni siquiera existe, pero suena muy cabrón. Como sea, el miedo por dicho virus inexistente
tuvo consecuencias reales, causando un colapso en los servidores por el volumen de correos en cadena reenviados para tratar de advertir sobre el peligro, y ni siquiera la advertencia del gobierno pudo detenerlo. Lo más curioso es que al año siguiente sí que existió un virus llamado Good Times que buscó jugar con el miedo que se había creado, y infectaba archivos y causaba molestias, pero llegó algo tarde. Ya la gente no caía en el asunto, y cuando llegaba algo con este título, lo eliminaban sin mayor problema. Incluso en esos tiempos, las cosas en internet pasaban rápido, y podías llegar tarde a la fiesta. El Good Times real, o falso, tiene el mérito de ser un virus catastrófico sin siquiera haber existido en primer lugar. Una particularidad de su tiempo. Ni siquiera existía Google ni casi nada de lo que conocemos hoy en día. Así que incluso los que tenían cierto conocimiento eran unos neófitos sobre lo que podía o no hacer un virus. Así que aprovechó muy bien una ignorancia que, siendo sinceros, ni cómo reprochar. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Tomat, Zero, Mia Boge, Un Güey Sin Futuro, el Bosser Willow que se pasó por acá, Mark Rave, Jordan Garrido González, Aranate Crash, Eduardo Negrete, Lila Hayes que se dejó 500 barototes, Mavencito, Mario Corona y Tavis Trejo. Ya saben, para aparecer al final del próximo video, la propina pa'l Chesco. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo historias viejitas del internet viejito. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.